tardes, nosotras somos Manuela Cabezas y mi persona Natalia Melo. Vamos a hablar sobre el sentido y sinsentido de la vida. Empezaremos introduciendo sobre quién es el autor de este libro. Juan Antonio Estrada es un filósofo, teólogo, sacerdote y escritor español, miembro de la Compañía de Jesús, quien nos trae en su libro El sentido y sinsentido de la vida una serie de pensamientos sobre los cuales vale la pena hablar. En primera instancia, empezaremos mencionando que la pregunta por el sentido de la vida es constitutiva del hombre. Esto significa que los animales, bajo sus instintos, no están obligados a responder sobre los retos que les plantea la vida, sino simplemente a sobrevivir. El texto se divide en 5 apartados. A continuación, mencionaremos brevemente las características más importantes de cada uno de ellos. El primer apartado se denomina el ser humano a la búsqueda del sentido. Más adelante, el autor lo que nos va a plantear es una pregunta, que dice, ¿cómo vivir la vida con sentido y ser felices? Todos queremos vivir una vida que merezca la pena, pero no sabemos cómo hacerlo a ciencia cierta. Esto, entre comillas, sería un problema de una sociedad como la nuestra, donde las culturas antiguas se hunden sin surgir unas nuevas como un código cultural sustitutivo. El precio que pagar por la ausencia de un proyecto personal es dejarse llevar y subordinarse a la presión de los medios de comunicación, que en este punto son los grandes divulgadores de sentido. Encontramos, ahora bien, una paradoja que a mi parecer es importante, y es la alta valoración de la autenticidad y autonomía, mientras que la red institucional genera una gran presión social que las bloquea. Si bien vivimos en una sociedad materialmente próspera, esta no satisface siempre los deseos del alma. Algunos individuos han decidido vivir una vida alternativa, la cual supone saber qué se quiere, cómo buscarlo y las metas que tenemos para ello. Por otro lado, el autor establece que el punto de partida sería entonces preguntarse qué es el hombre. A vagos rasgos lo menciona como un ser no fijado, carencial y dinámico. De igual manera, él hace énfasis en no dejar a un lado las religiones como unos laboratorios de sentido social e instancias determinantes que afectan no solo a sus creyentes, sino a la sociedad en general. Porque al fin y al cabo, los códigos religiosos afectan a los códigos culturales y así en sentido contrario. Por ello, las religiones crean problemas sociales, políticos y culturales que interesan a todos, independientemente de que pertenezca o no a un credo religioso concreto. Es por ello que la laicidad del Estado, la secularización de la sociedad y la autonomía religiosa del individuo forman parte de la problemática sociocultural actual. Y es por ello que deben tenerse en cuenta al plantear cómo intervienen las religiones en los proyectos culturales. El siguiente apartado nos habla sobre el significado del hombre en el universo. La persona es el ser que se pregunta por el significado del universo y por ella misma dentro de él. El animal humano busca comprender qué, cómo, de dónde y para qué existe el universo. Según y cómo entendemos el origen y la estructura del mundo y el nacimiento de la vida, así también resultará nuestra forma de entender su significado. Debemos darle una atención especial a la idea de la creación de la nada. El postulado de la creación de la nada surgió de los gnósticos, que es una corriente que mezclaba los elementos de la filosofía helenística y de la teología. Tenemos ahora bien varias interpretaciones sobre la creación. La interpretación teológica nos habla sobre lo que significa el mundo para el hombre desde la perspectiva de la creación, sin que esa comprensión pueda prescindir de las ciencias y las filosofías. Los saberes no son independientes, se van a relacionar, pero tampoco son equiparables. Lo extraordinario no es la nada original ni la indeterminación de un universo material, sino el surgimiento y el mantenimiento del sujeto consciente, su capacidad de comprender el mundo del que forma parte y sus pretensiones de sentido. No se puede demostrar la existencia de un creador, pero sí exigir que haya congruencia entre los postulados teológicos y los datos científicos. Para lograrlo, hay que renovar los contenidos de la teología de la nada. Por otro lado, en el contexto del ser para la muerte, el texto plantea que la muerte es un hecho que tocará todo el universo, pero es el hombre el único que es consciente de este sentimiento, lo asume en su interior y le da a cada uno su propio significado. Existen además conceptos filosóficos y teológicos que permiten ver la muerte desde diferentes aspectos, y se ha visto que en general se le presta más atención a la parte científica para esclarecer el cómo y cuándo de la vida, que a las preguntas y cuestionamientos filosóficos. Heidegger y Ricoeur son dos exponentes filosóficos sobre estas preguntas,
Mientras el primero le da a la muerte una concepción basada en el final del análisis de la existencia como algo finito, el segundo le da una perspectiva más enfocada en el inicio de la vida y en su transcurso, afrontando diferentes situaciones. Esto lo diferencia de las cosas inanimadas y además a su relación a un Dios como parte de la vida de cada persona, que le guía desde que nace y hace parte de cada persona. Por otro lado, el autor también hace énfasis en que las religiones, al igual que las culturas, expresan muchas veces la necesidad de la inmortalidad, no como un miedo a la muerte, sino como una interpretación diferente respecto a nuestra imagen de Dios, del mundo y de las personas. Se hablan en algunas de ellas de la inmortalidad del alma, de la libertad frente al pecado, de los santos y pecadores, y en otras se habla de la resurrección, intentando todo esto dar respuesta al significado que cada uno le damos a la muerte. Por su parte, el cristianismo ha venido a cambiar el sentido y el sinsentido de la vida. Cada persona desarrolla en su caminar una propia personalidad, dependiendo de sí mismo y de las circunstancias que lo rodean, desarrollando cada uno un proyecto de vida. La persona es un ser integral, con su propia integridad y su propia espiritualidad. Por eso, al hablar de resurrección, no solo hace referencia al cuerpo físico, sino también a su espíritu. El cristianismo también habla de la vida como un don gratuito, y que día a día vamos construyendo con la interacción con los demás que nos van transformando, siempre evocando a Dios como el comienzo y fin de la vida. Hablan del sentido más allá de la muerte, pero más que todo de cómo vivir para afrontar la muerte en sí. Da importancia a lo que hacemos y cómo vivimos como una forma que nos ayudará a afrontar la muerte. Podríamos decir entonces que la muerte entonces va acompañada de muchos interrogantes sobre un final inaplazable y rodeada de sentidos y sin sentidos, dejando siempre sin resolver preguntas y expectativas. Nos va a hablar sobre el sentido y sinsentido de la vida. Respecto a este tema, la cultura occidental influye sobre las otras culturas, haciendo énfasis en valores éticos, siendo por unos apoyada y por otros controvertida. Habla del sentido de la vida como una vida lograda, la importancia de la riqueza espiritual no evaluable frente a los bienes materiales, el proyecto de vida que propone para lograr asumir el sinsentido. La crisis humanista, ética y religiosa de Occidente redunda en una crisis existencial, en un vacío ético y la pérdida de contenidos humanistas tradicionales. La crítica a la religión ha dejado muchas dudas y problemas no resueltos, por lo que el auge de las filosofías existenciales fue una expresión de crisis de identidad y sentido de la vida hermenéutica cristiana que debería entonces reformularse a partir de dichas críticas. El desacoplamiento entre la religión y la cultura genera la crisis de primera y fomenta la inseguridad e insatisfacción en la segura, por lo que el desacoplamiento entre religión y cultura acentúa una crisis en la religión y fomenta inseguridad e insatisfacción en la cultura, por lo que el autor plantea que es necesaria una fidelidad creativa que transforme las religiones desde dentro y que las sensibilice a las nuevas demandas sociales y culturales del nuevo siglo. Por último, en, el, en la parte del mal y Dios, la existencia de Dios y el mal es un problema filosófico que aún no se ha resuelto. Se ha visto a lo largo del tiempo cómo muchas corrientes filosóficas defienden a Dios a costa del hombre anatomizado en nombre del pecado y reduciéndolo a una simple creación de él. Por lo que la idea es tener a Dios por encima del hombre. Además, justifican las acciones de Dios, sus razones del porqué y su desenlace, basados en teorías divinas que se prolongan al más allá, entiéndase como ir al cielo o al infierno. Se trata de justificar el mal como parte de la creación, lo que hace que éste sea parte de la humanidad, imperfecta e inacabada. Es por esto que el mal prevalece sobre los intentos de superarlo, considerando que éste siempre existirá sin importar las muchas acciones para erradicarlo. Es por ello que todos los ejemplos de maldad que se ven en el mundo hacen que el hombre empiece a cuestionar su fe, llevándolo incluso al punto de caer en el ateísmo y no creer en una religión de salvación. Esto dado porque los creyentes que empiezan a dudar encuentran la mejor explicación en que no se ha erradicado el mal porque Dios no existe, dando así paso al ateísmo, basados en el silencio divino como índice de su no existencia, dejándonos así una interrogativa muy importante, que es el por qué creer en un Dios que dice luchar contra el mal y aún así no desaparece de la humanidad, porque el hombre nos explica que un Dios omnipotente no lo pueda lograr. Consideramos que el autor nos dio un abrebocas para que cada uno haga cierto tipo de introspección y decida cuál es el sentido y sinsentido de su propia vida.